vamos a iniciar. Esta clase y la que sigue son clases muy importantes porque nos vamos a enfocar en definir cuál es la estructura de su pregunta de investigación y los elementos generales de su diseño arquitectónico, que a lo largo de las siguientes semanas pues deberán ir elaborando. Cualquier pregunta, comentario que tengan, levanten la mano o pónganlo en el chat y con gusto lo vamos comentando. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. La primera parte que me gustaría escuchar de ustedes es de este primer artículo que aborda los diferentes diseños de investigación, que menciona al diseño arquitectónico, al enfoque metodológico y al enfoque por objetivos. ¿Qué fue lo más importante para ustedes o lo novedoso que no habían leído antes y quieren compartirnos con la clase? ¿Quién dice yo? Nidia, adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Pues sí, algunas cosas ya las había escuchado, pero lo que se me hizo importante y que es relevante en la investigación justamente es visualizar esta parte de con qué lo voy a comparar, nuestros gold standards, ¿no? Porque pues he hecho otras investigaciones, tal vez en la universidad como la CETINA, he ido como avanzando en otros cursos, y yo creo que ya al final ya me encontraba con el problema de, ¿y ahora con qué lo voy a comparar? ¿No? Y entonces es ahí donde ya tal vez toda la investigación que había hecho, pues ya no estaba correcta, porque con lo que tenía que comparar ya no era válido. Entonces, bueno, Ok. Con esto que leí. Ricardo, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Perfecto, Nidia. Yo siempre tengo un ejemplo para la ausencia de comparación. Les digo que el no tener un grupo control o un grupo de comparación es similar a estar en un eclipse, a estar visualizando un eclipse de sol y de pronto tocamos un tambor y por nuestro toque de tambor aparece de nuevo el sol. Cuando no tienen un grupo de comparación, pues podrían falsamente atribuir a la maniobra el efecto que ustedes están observando, pero se necesita un comparador para entonces saber que de verdad sí hay un impacto, hay una causalidad en la maniobra. Entonces sí, por supuesto que es necesario el tener una maniobra de comparación. Muchas gracias, Nidia. Bueno, chicos, ahora vamos a dar inicio con la presentación. En esta primera parte vamos a discutir las diferencias entre los tipos de diseños de investigación y en la segunda parte de la clase nos enfocaremos en la estructura del diseño arquitectónico. Si tienen, por favor, dudas o comentarios, levanten la mano o pónganlo en el chat y con gusto en ese momento lo respondemos. Bueno. Algo en lo que quiero enfatizar, probablemente esto ya lo comentó Rodolfo en la clase inicial, pero en lo que nosotros enfocaremos nuestra atención son en proyectos de investigación clínica, donde el centro es el participante, el paciente, donde nosotros consideramos que todas las mejores preguntas de investigación surgen del día a día, de su atención diaria, de cada uno de los problemas que enfrentan y que hasta el momento no tienen una solución. De ahí es de donde surgen las mejores preguntas de investigación. Y si este es el escenario donde surgen, por supuesto que también es el escenario donde la respuesta va a tener mayor utilidad. Entonces, siempre para nosotros, en este diplomado, el centro de todo va a ser su paciente. La metodología, la estadística, la ética van a estar actuando en conjunto simultáneamente para beneficiar al participante. Y bueno, esas preguntas, ¿cómo las van a responder? Siempre a través de un método científico. Entonces, el método científico es solo uno y es el que les va a permitir resolver su pregunta de investigación. Hay distintos enfoques.
cada uno tiene una ventaja en particular. Entonces, dentro del artículo se mencionaban estos 3 enfoques. Primero, el diseño arquitectónico, que les va a permitir construir toda la realidad, construir su pregunta de investigación, pero considerando todos los componentes que van a estar impactando para que una maniobra genere o condicione un desenlace. Entonces, este es el enfoque que le vamos a dar a partir del diseño arquitectónico. Este es un modelo de racionamiento que es congruente con lo que ustedes hacen diario en su práctica clínica. Partimos de no solo considerar un tratamiento, sino ver al paciente en conjunto y considerar elementos desde sus antecedentes patológicos, comorbilidades, tratamientos concomitantes para finalmente llegar a un desenlace. Entonces, esto es en lo que nos vamos a enfocar. Y hay 2 tipos, de acuerdo al diseño arquitectónico, son 2 tipos de estudio, los de causa y efecto y los estudios de proceso. Los estudios de causa y efecto son estos estudios comparativos o analíticos donde existe una maniobra, no importa si es observacional o experimental, pero esta maniobra va a condicionar un efecto en el estado basal para llevar o no a la presencia de un desenlace. Y luego vienen los estudios de proceso o prueba diagnóstica, donde tenemos un gol estándar que a veces no es fácilmente accesible y queremos evaluar una nueva prueba que tiene algún beneficio. Entonces se contrastan 2 pruebas, la nueva prueba contra el gol estándar o la mejor prueba de referencia, y el desenlace es evaluar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de su prueba diagnóstica. Entonces, todo proyecto que ustedes hagan a lo largo de este diplomado va a tener este enfoque arquitectónico. Después, ya a partir del enfoque metodológico, decidirán cuál es la mejor manera de responder su pregunta de investigación de acuerdo a la calidad de información obtenida. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ustedes tienen su estructura del diseño arquitectónico, pueden responderla con un ensayo clínico, una cohorte, un estudio de casos y controles o una encuesta transversal, pero el diseño arquitectónico sigue siendo la base y la estructura. Y el enfoque por objetivos, al final solo nos va a decir en qué parte del proceso de la atención médica va a estar situado su proyecto. Será un estudio de diagnóstico, un estudio de pronóstico, de factores de riesgo o bien de tratamiento. Esta parte les queda clara. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos enfoques y cuál es el beneficio del diseño arquitectónico versus el enfoque metodológico? Aquí me gustaría escucharlos. Quizá este podría ser el término más novedoso, pero que sin duda ustedes, sin denominarlo de esa forma, pues lo hacen a diario cuando están en su práctica clínica. ¿Quién dice yo? Buenos días. Buenos días. Estudio de proceso es el que no me queda claro. Son estudios de prueba diagnóstica. Imaginemos al inicio de COVID. Teníamos la PCR como el gol estándar para hacer el diagnóstico. Sin embargo, ¿cuántos días tardaba la PCR en darnos el resultado? Pues más de una semana. Entonces, a partir de aquí surgió la necesidad de tener una prueba que nos arrojara un resultado más rápido, que fuera más accesible. Esta fue la prueba rápida de antígenos. Entonces, en un estudio de proceso tenemos un grupo de participantes que tienen, por ejemplo, síntomas respiratorios compatibles con COVID. Hacemos el resultado de la nueva prueba, de la prueba rápida, y vemos qué tanto diagnostica de la misma manera que la PCR. Y al final, lo que yo voy a tener es la certeza diagnóstica de la prueba. ¿Qué tanto diagnostica correctamente? Tanto los casos positivos como los casos negativos. No sé si quedó un poquito más claro con este ejemplo, Brenda. Sí, gracias. Perfecto. José Padilla, adelante. Buenos días, no sé si me escuchan, voy
rumbo Te, es- al te trabajo. escuchamos bien, José. Muchas Adelante. gracias. Escuchan mucho ruido, es que voy en la calle. Muchas gracias. Yo tengo una duda en cuestión si se pueden, digamos, combinar estos métodos. En ejemplo, el diseño arquitectónico, un estudio causa-efecto y pues yo lo que voy a ocupar es una corte. No sé si eso sea factible o no. ¿Por qué? Mi proyecto de investigación va muy en relación a comparar 5 medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales contra el anti-TNF, que los tenemos disponibles en el IMSS para artritis reumatoide. ¿Cuál de ellos sería de cierta forma el que nos da más ventajas en cuanto a alcanzar los objetivos de tratamiento? Y por otro lado, ¿cuál es un poquito más costo efectivo? Okay. Entonces, en ese tenor, aquí en el área donde estoy, pues yo tengo acceso a los pacientes que tienen artritis reumatoide de todo nuestro instituto y cuáles están tratando, ¿no?, con este tipo de medicamentos. Las guías de práctica clínica, los protocolos de atención, nos dicen que los 5 los podemos elegir, no hay un orden, todos de cierta manera, no hay estudios así head to head que de una o de otra manera estratifiquen por eficacia cuál debiéramos iniciar. Entonces, es una respuesta que nos puede ayudar mucho a estandarizar el tratamiento desde una perspectiva de costo-efectividad, porque hay unos que ya perdieron patente, otros no, y pues eso nos ayudaría sabiendo cuál, o recomendar con cuál podríamos iniciar de los 5 medicamentos, ¿no? Lo que las guías de práctica clínica no mencionan. Entonces, esa era mi pregunta específica, si podemos combinar. Claro. Gracias. Muchas gracias, José. Esta pregunta que haces es importantísima. Y de pronto pareciera que son diseños que van cada uno por su lado, que son independientes, pero no, en realidad son diseños que se complementan. Tú vas a partir del diseño arquitectónico para definir cuáles son los criterios diagnósticos de tu enfermedad, a qué pacientes vas a incluir, cuáles son los 5 tratamientos para determinar la efectividad y seguridad de cada uno de ellos. En este sentido, tú tendrás que empezar por un diseño arquitectónico y es un estudio de causa y efecto. El enfoque metodológico te va a ayudar a decidir cuál es la mejor manera de responder esa pregunta. Ahorita tú nos comentaste que es a través de un estudio de cohorte. Tienen que ponderar, si bien los ensayos clínicos son aquellos que nos dan mayor calidad en la respuesta que queremos evaluar, no siempre va a ser posible por consideraciones éticas, por recursos, por factibilidad y por tiempo. Entonces, esto es lo que no nos dice el diseño metodológico o lo que no considera. Entonces, tienes tu diseño arquitectónico de causa y efecto y lo vas a responder de acuerdo al enfoque metodológico. Tu mejor diseño por factibilidad costo-ética es un estudio de cohorte. Y ahora, de acuerdo al enfoque por objetivos, ¿en qué proceso de la atención médica vas a actuar? Tendrá que ser aquí en el estudio de la efectividad del tratamiento. Entonces, José, son enfoques que son complementarios. Uno te ayuda a estructurar todo el proyecto considerando todas las diferentes variables que van a actuar en el proceso. El otro te dice de qué manera lo vas a responder, a través de qué estudio, considerando la temporalidad, la exposición o no a la maniobra, si la intervención es experimental o no. Y finalmente el último te va a decir en qué parte de la atención médica va a estar situado tu proyecto. Entonces son complementarios. Uno no excluye el otro. Esa es la bondad del diseño arquitectónico. Muchas gracias, maestro. Gracias, José. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir esto desglosándolo con todo detalle. Ahí vamos a ir revisando algunos ejemplos y
si hay dudas o alguna aportación, con todo gusto, serán bienvenidas. Entonces, el diseño arquitectónico, decía el doctor Feinstein, que no hay nada que un médico sensato no pueda o no sepa entender, porque es lo que ustedes hacen en el día a día. Cuando están atendiendo a un paciente, aquí el doctor José, que está en reumatología, para decidir cómo abordar al paciente que tiene artritis reumatoide, tiene que considerar todos los antecedentes del paciente, toda la historia natural, si ha tenido o no algún tratamiento, el estadio en el que está, la severidad, si está activo o no está activo, tiene que considerar dentro de sus diferentes opciones cuál es más probable que condicione que haya mejor apego, cuál tiene menos eventos adversos para condicionar una remisión de la enfermedad. Esto ustedes lo hacen en el día a día. Entonces, por eso es que este diseño va a ser más sencillo para entender para ustedes que son personal de la salud. Entonces, este diseño aborda dos tipos de estudio. Entonces, uno, acuérdense que es el estudio de causa y efecto, y el otro, los estudios de proceso. Hay algunos de ustedes en las tareas que estuve revisando que tienen estudios que son descriptivos, donde solo quieren evaluar la prevalencia de una condición o quieren evaluar la frecuencia de complicaciones o la prevalencia de preeclampsia severa en pacientes embarazadas, pero no quieren hacer alguna comparación. Entonces, en estos casos, ustedes no van a poder identificar todos los componentes del diseño arquitectónico, por lo que les sugiero que traten de identificar una maniobra de comparación observacional o experimental, pero que traten de identificarla. Si no, no van a poder ver con claridad estos componentes. Y quizá por eso les costaba en estos proyectos hacer su pregunta de investigación o su pregunta pico o hacer la búsqueda, porque estaban tratando de identificar todos los componentes cuando en realidad pues solo quieren evaluar una condición. Entonces, en esos casos, el diseño arquitectónico no les permite adaptar la pregunta. Pero si es un estudio comparativo, lo pueden utilizar, o si es un estudio de prueba diagnóstica, también lo pueden utilizar. Y una vez que tienen su diseño, pues ya ustedes van a decidir qué es más factible, en cuánto tiempo se presenta el desenlace. Tienen 10 años de tiempo para poder evaluar el desenlace de interés y ver si determinado tratamiento condiciona o no disminución en el riesgo cardiovascular, o bien, por el contrario, deciden hacer un estudio como el de José, donde a partir de una corte se va a tomar la información. Entonces, partimos siempre del diseño arquitectónico y después ya vamos a definir cómo responder la pregunta de investigación, qué es lo más ético, qué es lo más costo efectivo, qué tiene menos riesgo para el participante. Entonces, siempre partimos del diseño arquitectónico. Esta diapositiva no se ven tan claros los componentes, pero más adelante en la segunda parte de la clase lo iré haciendo más grande. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es la similitud que tiene el diseño arquitectónico con su práctica en el día a día. Atienden a un participante y tienen que hacer su historia clínica, tienen que evaluar la edad, la condición física, el estado nutricional, las comorbilidades, qué tratamientos previos ha recibido, su estilo de vida, su estrato económico o escolar. Esto lo tienen ustedes que evaluar. Para prescribir a lo mejor una dieta mediterránea, pues primero tienen que evaluar la condición económica y si esta le va a permitir adquirir cada uno de los componentes de la dieta. Si no es posible, pues tendrán que ajustarlo a las condiciones del paciente. Esto lo tienen que considerar todo en conjunto previo a dar una maniobra o hacer un estudio de prueba diagnóstica. Y el efecto de la maniobra, de su tratamiento, va a impactar de acuerdo a las diferentes condiciones de su paciente. No va a ser igual aquel paciente que llega con una glucosa de 127 de primera vez que aquel paciente que ya tiene, no sé, que tiene 300 de glucosa, que ya tiene neuropatía diabética y alguna otra complicación. El tratamiento que ustedes elijan va a ser diferente.
por todas estas condiciones. Y pues todo esto que ustedes hagan va a impactar finalmente en el desenlace de su paciente. ¿Para qué dan un tratamiento? Bueno, habrá quien dé el tratamiento porque el paciente está de inicio con poliuria, polidipsia, polifagia. Ese puede ser un desenlace que ustedes buscan, pero a largo plazo, ustedes también estarán pensando en el beneficio del tratamiento para disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, esto es lo que ustedes hacen todos los días y esto es el diseño arquitectónico de una investigación. Entonces, ahora nos vamos a centrar en cada uno de los componentes del diseño arquitectónico en este enfoque de investigación. Entonces, los componentes son 3. El estado basal, maniobra y desenlace. Una maniobra va a ser aquella condición que va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. ¿Qué característica tiene esta maniobra? Puede ser observacional o puede ser experimental. Puede ser que ustedes decidan hacer un proyecto de investigación y de forma aleatoria decidan si le van a dar al participante el nuevo antibiótico o el tratamiento estándar. Aquí ustedes deciden, el investigador es el que asigna los grupos de tratamiento, pero va a haber maniobras observacionales. ¿Tienen en mente alguna maniobra observacional? No siempre vamos a poder llevar a una maniobra experimental. Las maniobras observacionales son autoimpuestas por el sujeto, el propio paciente. ¿Se les ocurre alguna condición donde la maniobra sea observacional? Sí, buenos días. Tengo una Brenda, pregunta. adelante. Por ejemplo, en mi estudio es de la evaluación de la prueba de esfuerzo y su impacto en los MACE, en el paciente con cardiopatía congénita del adulto. ¿Esa es la maniobra, la prueba de esfuerzo? ¿Sería también un estudio de causa-efecto? Exacto. Tú estás esperando tener distintas respuestas, niveles de riesgo, diferentes niveles de tu maniobra y eso va a impactar en el desenlace. Entonces, ahí es el resultado que se obtiene de la prueba de esfuerzo. ¿Vale? Les pongo un ejemplo. Hay un estudio, una de las tareas que vi ayer, quiere evaluar en pacientes, el estado basal son pacientes que tienen diabetes. La maniobra es el estadio de la enfermedad renal crónica y el desenlace quieren evaluar el riesgo de fracturas a partir de un instrumento que se llama FRAX. En ese estudio, ¿cuál sería la maniobra? El uso del FRAX. En este caso, lo que ellos quieren evaluar es qué tanto el grado de daño renal o el estadio o la tasa de filtrado glomerular impacta en el riesgo de fractura. Entonces, en este caso, es la enfermedad renal o el estadio de la enfermedad renal lo que condicionaría mayor riesgo de fractura. Entonces, de acuerdo a este estudio, el nivel de riesgo de fractura sería el desenlace y la maniobra sería el estadio de la enfermedad renal crónica en pacientes que tienen diabetes. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Déjenme ver, hay una mano levantada o había una mano levantada. Adelante, no me aparece el nombre, pero espero su pregunta o su aportación. Hola, buenos días. Bueno, yo quería poner el Buen día. ejemplo de mi estudio. Soy Angelina Aguirre y es sobre pacientes con cáncer de ovario en tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. Y mi evaluación, bueno, mi observación es hacer las determinaciones del nivel de marcador tumoral CA125 después de cada ciclo de quimioterapia. Esto ya se ha estado evaluando y se llama índice Kelim y se hace por medio de una calculadora digital en la cual se obtiene un algoritmo, mediante un algoritmo, perdón, se obtiene un resultado para determinar
la probabilidad de una buena o mala respuesta al tratamiento con quimioterapia. Ajá. Entonces, bueno, aquí yo, a ver si entendí, el estado basal sería pacientes con cáncer de ovario en quimioterapia neoadyuvante. La maniobra sería, bueno, a ver si entendí, es la evaluación del algoritmo de Kelim, que es el seguimiento del antígeno del marcador CA125, y el resultado sería valorar si la disminución del CA125 está relacionado con una menor actividad tumoral en la paciente, una disminución en la actividad tumoral en la paciente. Exacto. Exacto. Entonces, estado basal, pacientes con cáncer de ovario que están en tratamiento neoadyuvante. Aquí lo que tienes que definir es cómo se va a llamar tu maniobra. Es el nivel de riesgo de acuerdo al puntaje de Kelim o específicamente el marcador. Ajá. Esa sería la maniobra, cualquiera de las dos que decidas, ya sea CA125 o este puntaje de Kelim. El desenlace, aquí habría que definirlo con mayor claridad. La primera vez que comentaste tu ejemplo, dijiste que era respuesta al tratamiento. Entonces, aquí lo que habría que definir con claridad es, ¿va a ser respuesta objetiva al tratamiento? ¿El desenlace? Sí, yo creo que sería respuesta patológica, tasa de respuesta perfecto. patológica. Ok, perfecto. Ahí tienes tus componentes. Es un estudio en el que la maniobra es experimental o es observacional. Es observacional. Exacto, perfecto. Ya está determinada por el propio sujeto, por todas sus condiciones genéticas. Entonces, está perfecto tu ejemplo. ¿Tu nombre? Soy Jacqueline Aguirre. Perfecto, Jackie. Ah, es que no aparece mi nombre. Ya No, vi. no aparece, nada más aparece la foto. Gracias, Jackie. Sí, Perfecto gracias. el ejemplo. ¿Alguien más quiere comentar su ejemplo? Hola, sí, yo quiero comentar el mío. El mío Perfecto. es un estudio que va enfocado a identificar las necesidades paliativas en la atención primaria. Entonces, mi estado basal de las enfermedades van a ser pacientes con enfermedad crónica avanzada, incurable, con edad mayor a 18 años, atendidos en la consulta externa de medicina familiar. La maniobra para la identificación, pues es identificar al paciente que requiere cuidados paliativos utilizando la herramienta NECPAL positivo, y ya de ahí va a utilizar la valoración de síntomas con la escala de Esas-Edmonton, y ahí incluye la parte social. Para la valoración social, perdón, sería con la encuesta o la valoración de trabajo social. Y para la parte espiritual, no tengo una herramienta estandarizada que esté evaluada para identificar las necesidades espirituales. Entonces, ahí estoy viendo cuál es la herramienta que voy a utilizar, que es la que tengo duda. Prácticamente es el proceso de identificación que incluye la dimensión física, psicológica, social y espiritual. Y lo que quiero demostrar es que en el trabajo en equipo de primer nivel, se puede realizar estas maniobras con los procesos que ya tenemos en el instituto. Ok, Juan Carlos. Nada más, ¿tu estudio va a ser descriptivo? ¿Solo quieres evaluar cuáles son las necesidades de cuidados paliativos? Quiero demostrar que en el primer nivel, con la estructura que ya se tiene, se puede realizar el proceso. Ok. ¿Consideras que es un estudio de causa-efecto? ¿Puedes identificar estos componentes? ¿Me podrías decir de forma resumida estado basal, maniobra y desenlace? Pues el estado basal son los pacientes con enfermedades incurables o avanzadas. Okay. La maniobra pues sería observacional, y el desenlace no estoy seguro, pues la identificación de las necesidades paliativas biopsicosocioespirituales en esa área.
Juan Carlos, aquí no los puedes identificar con claridad porque es solo un estudio descriptivo. Es un estudio observacional descriptivo donde solo quieres medir las necesidades de cuidados paliativos. Entonces, aquí podrías considerar en estos pacientes que requieren cuidados paliativos, ¿cuál podría ser una forma de desenlace? Entonces, por eso es que no lo puedes identificar con claridad, porque solo quieres evaluar esas necesidades, pero como tal, no hay un desenlace. Ah, ok. Entonces, aquí trata, solo para, como a manera de ejercicio, hacer este ejercicio y puedes mandarme tus posibles propuestas, ya sea por WhatsApp o en la siguiente clase podemos comentarlo, ya que seguimos con este trabajar. Gracias. Perfecto. La clase me preguntan si la vamos a grabar. Sí, lo estoy grabando, entonces no se preocupen si tienen que salir, nada más les encargo las preguntas de la clase. ¿Levantaron la mano, Pablo? Adelante, por favor. Hola, buenos días con todos. Realmente no sé si mi estudio va hacia causa y efecto o si realmente es una situación de proceso. No sé si puedo compartirles más o menos, Claro. le esquematicé de la siguiente manera. ¿Me pueden permitir tal vez? ¿Quieres compartir la pantalla? Sí, por favor. Permítanme. Listo. Perfecto. No. No, está inhabilitado. Listo. Ya, perfecto. No sé si se puede observar. Sí. La idea del estudio en este caso es identificar, aquellos pacientes que tienen trauma craneoencefálico moderado y severo, y de estos pacientes que desarrollan stunning cardíaco positivo, con todas las pruebas de diagnóstico, y aquellos que no lo hacen, y definir realmente la mortalidad, el deterioro neurológico posterior o la permanencia en la terapia intensiva. No sé si es que esto funciona como una prueba, utilizar las pruebas de diagnóstico para el stunning, o si es que esto funciona como una causa-efecto, es decir, asociando la enfermedad que se genera. Ok. ¿Nos podrías describir un poquito en qué consiste el stunning? Es el aturdimiento del corazón, producto de una descarga de catecolamina. Esto está más descrito en hemorragia subaracnoidea. Cuando hay hemorragias subaracnoideas, hay una descarga catecolaminérgica y el corazón entra en un estado es una disfunción cardíaca producto de esta excesiva carga de catecolamina. Ajá, entonces esto está descrito tanto en el stroke como en la hemorragia subaracnoidea, pero hay muy pocos datos en relación al trauma craneoencefálico. Entonces, mi idea era justamente diagnosticar la parte del stunning o del aturdimiento y asociarlo realmente en aquellos pacientes con trauma craneoencefálico moderado o severo y definir si es que esto puede constituirse en un factor de deterioro del paciente más rápidamente, o si es que conlleva una permanencia prolongada en la terapia o incluso realmente que puedan fallecer. Ok. Gracias, Pablo. Tu diseño está claro, tienes identificados cada uno de los componentes, entonces vamos a empezar. De acuerdo al enfoque arquitectónico, es un estudio de causa y efecto. ¿Por qué es un estudio de causa y efecto? Si el stunning es positivo o negativo, va a impactar en el estado basal de los pacientes para generar mortalidad o deterioro neurológico. Entonces, es un estudio de causa-efecto. De acuerdo al enfoque metodológico, ¿cuál sería la mejor manera de responderlo? Con un estudio de cohorte, ensayo clínico, casos y controles. Creo que una corte, ¿verdad? Exacto. Y considerando el enfoque por objetivos,
este proyecto estaría enfocado en el pronóstico. Entonces, Bien. estos serían los tres, de acuerdo a los tres enfoques, el diseño del proyecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Bueno, pues vamos a continuar. Por favor, tenía en la lista Paola. Adelante, Paola. Hola, buenos días. Buenos días. Pues quiero comentar mi enfoque arquitectónico. Se trata de pacientes, quiero ver la asociación que hay entre pacientes con peritonitis por catéter de diálisis y como desenlace, o más bien quiero ver la transferencia o el cambio de modalidad a hemodiálisis por la misma infección. Aquí yo pienso que mi estado basal es pacientes con peritonitis que son hospitalizados. Mi maniobra es el uso del antibiótico, que puede ser empírico o dirigido, y mi resultado sería en la transferencia a hemodiálisis. Como pronóstico, pienso yo que podría ser el enfoque. Ya. Perfecto. Claro. Entonces sería nada más en el diseño arquitectónico, ¿solo son pacientes con peritonitis en el estado basal o tienen alguna otra condición? No, pacientes con peritonitis, pero que esa peritonitis sea por diálisis, porque puede ser espontánea. Okay. Pero tendría que ser específico. Pacientes con peritonitis asociado a diálisis peritoneal. Y la maniobra, aquí creo que es observacional, el uso del antibiótico empírico o dirigido según el cultivo, y el resultado sería, o el desenlace, la transferencia a hemodiálisis. Perfecto. Identificaste con claridad tus componentes. Aquí nada más acuérdate que el estado basal implica que definas todas las condiciones de estudio. Perfecto, Pau. Gracias. Después tenía la mano levantada de Nidia. Adelante. Gracias. Yo estoy como un poquito, a lo mejor es diferente porque el mío es validar un instrumento de medición. Entonces, estoy en el estado basal, pues en pacientes hospitalizados. La maniobra es precisamente aplicar un instrumento para determinar la confiabilidad y la validez del instrumento. Y el desenlace es, aquí estoy como un poquito, creo que confundida, pero es si el instrumento va a ser válido o no es válido. Ya posteriormente, pues podré detectar con el instrumento riesgo de desnutrición. Ok. Para empezar, Nidia, este estudio no le puedes identificar cada uno de los componentes porque parece que es más bien un estudio de prueba diagnóstica. En un estudio de prueba diagnóstica, aquí tienes que especificarnos cuáles las características de inclusión de tus pacientes. Pacientes hospitalizados. Hospitalizados. ¿Para qué vas a aplicar el instrumento? Quiero estimar su consumo de alimentos precisamente para determinar el riesgo de desnutrición y aplicar alguna situación nutricional como uso de suplementos de manera temprana o pues incidir en que se revierta un poquito este proceso por los procesos de ayuno que luego tienen los pacientes. Ok. ¿Vas a utilizar solo un instrumento o hay algún gol estándar para detectar ya esa condición? O sea, hay otros, pero por ejemplo, no hay un instrumento como tal para determinar el consumo de alimentos, porque son como muy diversos. Por ejemplo, aquí en el instituto, pues ya tenemos todo estandarizado y se me hizo como que era viable, porque a través de esa estandarización de alimentos, pues puedo estimar el consumo de alimentos. Los otros estudios son un poquito más dispersos, tienen algunas otras situaciones y mi gol estándar es con el pesaje de alimentos. Ok, entonces aquí en este estudio, que parece ser de prueba diagnóstica, tendrías que contrastar contra ese estándar, que es el pesaje de alimentos. Pesaje de alimentos versus tu nueva propuesta. El desenlace es la información que tú quieres obtener. Ok.
Entonces, por eso es que no se pueden identificar con claridad estos componentes. En un estudio de proceso tienes una información de entrada, que es la condición en la que se va a aplicar la prueba. Si fuera dolor abdominal, porque queremos evaluar una prueba de apendicitis versus el resultado histopatológico, la condición de entrada serían aquellos pacientes que tengan dolor abdominal, en los que podrían o no tener diagnóstico de apendicitis. La nueva prueba sería no sé, a lo mejor un instrumento como el de Alvarado versus el resultado histopatológico. El desenlace es sensibilidad, especificidad, valores predictivos para hacer el diagnóstico de apendicitis basado en el gold estándar. Entonces, esos son los componentes de un estudio de prueba diagnóstica. Okay. Gracias. Gracias, Nidia. Tengo también por aquí con la mano levantada a Alfredo. Sí, buenos días. Buenos días, Alfredo. Adelante. Hola. Perdón, es que tengo una... Bueno, yo tengo una duda debido a que no sé si entra mi enfoque en causa-efecto o en prueba diagnóstica. Lo que quiero hacer es tratar de ultrafiltrar a los pacientes que están en diálisis peritoneal, pero ayudado con ultrasonido para guiar la ultrafiltración. O sea, normalmente los ultrafiltramos de manera, y los llegamos a su peso que deben de tener de manera clínica. Entonces pienso que nos podemos ayudar con el ultrasonido para evaluar que ya están depletados de volumen. Entonces, mi estado basal sería los pacientes con enfermedad renal crónica que están en diálisis peritoneal y que llegan al hospital con sobrecarga hídrica. La maniobra que estoy intentando hacer es realizar la ultrafiltración ayudado o guiado con el ultrasonido para saber cuándo ya están ultrafiltrados en lugar de esperarnos a la clínica, que es un poco más tardada y menos, quizá menos exacta. Y el desenlace pues sería pues que estén ya depletados de volumen, y así es como lo estoy enfocando. Ok. Alfredo, ¿te parece que tu estudio va más orientado hacia un estudio de causa y efecto o bien a un estudio de proceso? Pues, dado que no estoy diagnosticando nada, porque en realidad lo que estoy haciendo es ultrafiltrarlos, me parece que es como más de tratamiento, como causa y efecto. Ok, perfecto. Son dos técnicas diferentes de ultrafiltrado. La clínica versus la guiada por ultrasonido. Y el desenlace va a ser la depresión de volumen. Así es. Entonces, pareciera más enfocado a un estudio de causa-efecto. Así es. Entonces, sí puede quedar así como causa y efecto, porque ahorita me surgió la duda entre si, digo, lo enfoco más así, pero me surgió la duda que fuera a ser como de diagnóstico. Parece más enfocado a un estudio de causa-efecto. Ok. ¿Cuál Gracias. es el desenlace de depresión de volumen? Así es. ¿Existe algún gol estándar para evaluarlo? No. Ok, perfecto. Entonces, pareciera más orientado a un estudio de causa-efecto. Gracias, Alfredo. Gracias. Déjenme ver quién más había levantado la mano. Jackie. ¿Ya no? Hola, hola, Jackie? buenos días. Buenos días. aquí Adelante, estoy. Jackie. Mire, yo tengo una duda con respecto al estudio. Mi estudio es un estudio comparativo. Entraría dentro de la metodología o de la parte arquitectónica como un estudio causa-efecto. Es un estudio que se va a comparar el estado basal en las pacientes, por ejemplo, la flora vaginal.
y posteriormente vamos a dar nuestra maniobra, y esta maniobra va a ser la suplementación con micronutrientes, y el resultado pues va a ser si hay modificaciones de esta flora vaginal o se mantiene, ¿no? Sabemos que para toda la población es diferente, cada población tiene como su flora específica, y eso es lo que queremos saber con este estudio. Ok. Entonces, de acuerdo al enfoque arquitectónico, es un estudio de causa-efecto. Y de acuerdo al enfoque metodológico, ¿cómo responderías esa pregunta? ¿Sería con un ensayo clínico? Exacto, sería un ensayo clínico. ¿Y cuál sería tu maniobra de comparación? Uno es la suplementación. Ajá. Con Ahí es donde micronutrientes. me quedan dos opciones. O podemos tomar una población y dividirlo en dos grupos. Uno, tomamos unos estudios para ver la flora vaginal. En uno no damos nada, daríamos placebo, y en el otro daríamos la suplementación, y al final volveríamos a hacer la toma para ver en qué grupo hubo mayor cambio y qué predomina, qué microflora es la que predomina. Ok, entonces sería, de acuerdo al enfoque metodológico, un ensayo clínico. Aquí lo que tienes que considerar son los tiempos, cómo vas a llevar a cabo la suplementación, quién la va a patrocinar y el tiempo que requieres para evaluar el desenlace. Pero de acuerdo a esta estructura general, estudio de causa y efecto que se responderá por un ensayo clínico. Ok. Sería nada más buscar la herramienta, por ejemplo, una herramienta nutricional, ¿verdad? Para que me diga el aporte, o bien bioquímico, ¿no? Niveles séricos podría ser otra opción. Por supuesto. Entonces, aquí tienes que suplementarlos, pero tienes que considerar la parte más importante es cómo vas a evaluar la dieta, porque una parte es lo que tú suplementes, pero otro viene de la ingesta por los alimentos. Entonces, aquí tienes que considerar cómo vas a evaluar o cómo vas a controlar la ingesta o con qué instrumento vas a medir si hay diferencias en la ingesta por los alimentos. Ah, ya entendí. Para no cometer sesgos. Ok. Por supuesto. Sí, Jackie. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, este sería el último ejemplo que les muestro de un estudio de causa y efecto. En este estudio se tienen pacientes con cáncer gástrico en etapas avanzadas, etapa 3 y 4, irresecable con HER2 positivo y con 2 líneas previas de tratamiento. Aquí la maniobra principal fue deruxtecan, la comparativa es quimioterapia a elección del médico. El desenlace, supervivencia global, el secundario, supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta objetiva. Aquí habría 2 maneras de responder esta pregunta. Aquí no queda claro que es un estudio de causa-efecto. Se puede responder ya sea con un ensayo clínico o con un estudio de cohorte. Entonces, aquí dependerá. Lucía, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Ok? Entonces, aquí puede ser o ensayo clínico o un estudio de cohorte. Pero la estructura no cambia. El diseño arquitectónico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la manera en cómo lo van a ejecutar. Ya sea por una intervención que sea experimental, que ustedes decidan de forma aleatoria qué tratamiento se va a asignar, o bien que lo hagan con la información a lo mejor plasmada en un expediente. ¿Sí? Ahora, esta es la parte más importante de diferenciar, que quizá al inicio puede costar más trabajo. Entonces, acuérdense que los estudios de proceso es un estudio de prueba diagnóstica, se tiene un procedimiento nuevo versus un gold estándar. Para llevar a cabo un estudio de proceso, debe haber una utilidad clara de un beneficio. La nueva prueba tiene que contener algún beneficio. El gold estándar, si es resultado histopatológico, pues no esperamos que ninguna prueba exceda el resultado histopatológico, pero sí a través de una nueva prueba, un ultrasonido o una tomografía, podríamos tener beneficios, que es menos dolor, menos invasión, una mayor rapidez o menor costo de la prueba. Siempre que hagan un estudio de prueba diagnóstica, tienen que
hablar y abordar de las ventajas que ofrece la nueva prueba. En el caso de COVID y PCR contra prueba rápida, pues el beneficio era el costo y el tiempo en el que se tenían los resultados. La información de salida es simplemente la corroboración o no de la enfermedad de interés. En el ejemplo que les ponía hace un ratito de apendicitis, bueno, tenemos pacientes que tienen dolor abdominal, la escala de Alvarado versus resultado histopatológico. La información de salida es simplemente la patología que ustedes deseen diagnosticar. Entonces, sensibilidad, especificidad o certeza diagnóstica para apendicitis. ¿Sale? Lo vamos a ir desglosando de todas formas más adelante, pero sí es importante que estos conceptos vayan quedando claros. Otro ejemplo de un estudio de proceso, esto fue de alguno de nuestros alumnos de generaciones pasadas, tenía como estado basal, como criterios de inclusión, pacientes con sospecha clínica de cáncer de próstata que tenían un antígeno prostático mayor a 4 o al tacto rectal había alguna característica que los hacía sospechar, la dureza o la irregularidad. La nueva prueba era elastografía, definir si mediante un ultrasonido y elastografía podían definir cuál era un punto de corte que pudiera guiar a un mejor diagnóstico y a una mejor toma, a una toma de biopsia más dirigida. El desenlace es sensibilidad y especificidad de la elastografía para diagnóstico de cáncer de próstata. Siempre se tiene que contrastar la nueva prueba contra el gold estándar o el mejor estudio de referencia. Entonces, esto siempre deben tenerlo en cuenta. Siempre tratar de que el estudio comparador sea el gold estándar. Esto para que sus resultados puedan ser de mayor calidad. Perfecto. Ahora, una pregunta de investigación planteada ya desde el diseño arquitectónico puede ser resuelta con diferentes diseños de acuerdo a este enfoque metodológico. De acuerdo, ¿cómo surgió este enfoque metodológico? Pues de acuerdo a la calidad de la información y a la medicina basada en evidencias, donde se pondera principalmente a los ensayos clínicos. ¿Por qué? Pues sí, el que ustedes lo hagan como el proyecto de su compañera que quiere suplementar con micronutrientes, puede hacer, el estudio va corriendo en tiempo real, ustedes pueden ir vigilando toda la calidad, pueden evaluar estas diferentes maniobras periféricas que pueden impactar, el consumo por alimentos de micronutrientes, cualquier otro tratamiento que pueda impactar. Esto no lo podrían hacer en un estudio observacional, en una cohorte retrospectiva, en el que la información está siendo tomada a lo mejor del expediente clínico, pero sí, si lo van haciendo con un ensayo clínico. Pero no todo proyecto es candidato a ser resuelto por un ensayo clínico, por consideraciones éticas, factibilidad, recursos, tiempo. Y puede haber una muy buena pregunta que se resuelva de buena manera con una cohorte y no por esto implica que el estudio o sus resultados ya no son válidos porque no se derivan de un ensayo clínico. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Igual, si hacen un ensayo clínico, pues a pesar de ser un ensayo clínico, pero está todo mal hecho, donde el ejemplo que ponía su compañera, si ustedes no evalúan la ingesta en alimentos de los micronutrientes, pues va a estar todo sesgado, va a tener un sesgo de ejecución y no sabemos si en realidad está impactando su suplementación o la dieta del participante. Entonces, sí puede ser un ensayo clínico, pero si está mal diseñado, pues no va a tener la utilidad para ustedes, no va a poder ser aplicable. Entonces, a veces diseños de investigación que son inferiores de acuerdo a este enfoque, como una cohorte, pueden dar más información que un ensayo clínico que está mal diseñado. Ahora, aquí es importante que ustedes se planteen esto. No todo estudio va a ser posible llevarlo a un ensayo clínico por consideraciones éticas.
Por ejemplo, si ustedes quisieran evaluar el efecto, bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? El efecto de tabaquismo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ¿ustedes llevarían a pacientes a un ensayo clínico? ¿Ustedes querrían participar en el grupo al que le toca fumar 40 cigarrillos al día? ¿Podría ser posible eso? ¿Participarían? ¿Dejarían que alguno de sus familiares participara? Aquí, por consideraciones éticas, esto no es posible. Entonces, esta pregunta la tenemos que resolver o por un estudio de casos y controles o por un estudio de cohorte, pero no podemos dañar intencionalmente a los participantes. Entonces, no siempre el mejor diseño es un ensayo clínico. Tienen que considerar, tienen que ponderar los beneficios de cada uno de los tipos de ensayo versus los posibles sesgos y sus limitaciones. Y de acuerdo a eso, decidir cuál va a ser la manera de responder. Ahora, ¿cuáles son las características básicas para definir cuál es el diseño de acuerdo a este enfoque metodológico? Primero, la imposición o no de una maniobra con fines de experimentación. Puede ser experimental u observacional. Para Jackie, en tu proyecto, ¿habría manera de responder la misma pregunta, pero no hacerlo de manera experimental? ¿No suplementar el micronutriente? ¿Podría ser de forma observacional? ¿Se te ocurre alguna manera? ¿A alguien se le ocurre cómo lo podríamos llevar a cabo? Tiene que ver un poco con lo que le comentaba. ¿Cómo va a evaluar la ingesta de los micronutrientes por la dieta? Entonces, a lo mejor podrían evaluar si ciertas características de la dieta impactan o no en el tipo de flora. Y no suplementarlo, sino simplemente de forma observacional evaluar el tipo de ingesta. Perfil. Entonces, podría ser esta una manera, si no se tiene que llevar a un ensayo clínico. Esta podría ser otra manera de resolverlo. ¿Qué características de la dieta podrían, y específicamente los micronutrientes que ella quiere evaluar por ingesta de alimentos, a través a lo mejor de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimento diario de 24 horas, podría evaluar al final si impacta o no impacta? Claro que tendría más sesgos y no tendría manera de controlar todas las variables, pero podría ser alguna alternativa. Entonces Niria comenta que podría ser por recordatorio de 24 horas o frecuencia de consumo. Perfecto. Ahora, tenemos que definir la otra característica, es el seguimiento o no del participante a través del tiempo. Puede ser una sola medición o puede ser distintas mediciones y seguimiento a lo largo del tiempo. Si es solo una medición, se considera que es un estudio transversal. Si es un seguimiento en el tiempo, es un estudio longitudinal. La primera Jackie que participó, ella nos decía que quiere evaluar en el tiempo los cambios en un marcador tumoral, sea 125. Entonces, si se hacen distintas mediciones en el tiempo, pues será un estudio longitudinal. Si se hace solo una medición, sería un estudio transversal. Ahora, ¿cuál es el diseño en que la maniobra se experimenta? ¿Cuál es el único diseño cuya maniobra es experimental? ¿Quién dice yo? A ver, tenemos aquí en el chat. Ensayo clínico. Edmundo dice que es un ensayo clínico. Exacto. Todos los demás estudios, ya sea cohorte, transversal o casos y controles, tienen una maniobra que es observacional. Entonces, la característica principal de un ensayo clínico es que es un estudio experimental. Bien, Augusto, Brenda y Edmundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué estudios pueden ser transversales? Pues una encuesta transversal, y longitudinales, un ensayo clínico y una cohorte. Perfecto. ¿Esto les queda claro? Cuando hacemos un estudio transversal versus
un estudio longitudinal. Una medición en el tiempo transversal, varias mediciones a lo largo del tiempo longitudinal. Ahora, la otra característica es de acuerdo a la direccionalidad en que yo voy a obtener la información. Voy a tener estudios que son prolectivos, retrolectivos o pueden ser retroprolectivos. Si la información yo la voy evaluando en tiempo real, pensemos en el ejemplo de Pablo. Pablo tiene pacientes que sufrieron un traumatismo cráneoencefálico, define sus criterios de inclusión y lo puede resolver de forma prolectiva. Lo sigue en el tiempo y hace esta medición del stunning, evalúa si es positivo, negativo, lo sigue en el tiempo durante su hospitalización, evalúa cuáles son las diferentes maniobras periféricas, tratamientos o cualquier cosa que durante la estancia hospitalaria pudo haber impactado y define el momento del seguimiento. O fallece, o se egresa, o tiene alguna complicación. Este sería un estudio prolectivo. ¿Cómo podría ser resuelta esta misma pregunta, pero ahora partiendo de un diseño retrolectivo? ¿Cómo lo podrías llevar a cabo, Pablo? ¿Ya no está Pablo? Bueno, lo podría responder si toma la información a partir del registro en los expedientes. A lo mejor en este momento, pues ya sabemos todo lo que ocurrió. Ya tenemos pacientes que se egresaron, que fallecieron, algunos otros que se complicaron. Entonces, ya está la información. Lo voy a obtener a partir del registro en el expediente. Pero, ¿qué sucede si yo lo tomo con este registro del expediente? Puede ser que la calidad del registro no sea la mejor. Puede ser que yo tenga contempladas variables que puedan impactar, pero no se registraron con fines de investigación, no se registraron con fines de mi proyecto. Entonces, podría ser que no tenga todos estos elementos para que mi estudio esté libre de sesgos. Entonces, esa sería como una desventaja de hacerlo de forma retrolectiva, que la información se registró para un fin distinto a mi proyecto de investigación y por lo tanto me puede faltar información. Ahora bien, tenemos estudios que pueden ser retroprolectivos. En estos estudios ya ocurrió la exposición a la maniobra, pero no se ha llevado a cabo el desenlace. Entonces se evalúa en el tiempo la exposición, la presencia o no del desenlace. Un ejemplo es un estudio que llevó a cabo Rodolfo en pacientes con cáncer. Tenían pacientes supervivientes a cáncer. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes se evaluó si las antraciclinas tenían o no riesgo de cardiotoxicidad. Entonces, ya había ocurrido la exposición a las antraciclinas, ya se había evaluado una condición basal y se siguió en el tiempo para evaluar si habían presentado o no el desenlace. Preguntan aquí en el chat si es lo mismo retrospectivo que retrolectivo. Son sinónimos. Perfecto. Okay. ¿Dudas hasta aquí de este apartado? ¿Cuándo es prospectivo y cuándo es retrospectivo? ¿Dudas? Déjenme ver en el chat. No hay dudas. Perfecto. Le seguimos. De todas maneras, piénsenlo, revisen el tema, regresen a su proyecto de investigación y la siguiente semana, con gusto, lo vamos a retomar. Ahora, el cuarto elemento del enfoque metodológico tiene que ver con la asociación o no entre dos variables. Yo aquí puedo tener estudios descriptivos, como el ejemplo de su compañero, donde quiere evaluar estas condiciones de los pacientes que ya tienen alguna condición terminal, pero solo se quiere hacer una medición. Yo no quiero comparar nada, solo quiero determinar una condición. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular en los alumnos del diplomado?
¿cuál es la prevalencia de prediabetes? ¿Cuál es la prevalencia de prehipertensión? Entonces, no hay ninguna comparación, solo quiero evaluar y medir una condición. Acuérdense que en estos casos yo no puedo identificar los componentes del diseño arquitectónico, no puedo identificar una maniobra porque solo estoy midiendo el desenlace o una condición de interés, pero no hay una maniobra. Estudio comparativo busca la asociación entre dos condiciones. Entonces, un estudio comparativo es en el que se quiere evaluar si la administración del antibiótico de forma empírica versus aquel antibiótico elegido por resultado de cultivo impacta o no en la resolución de la peritonitis, aunque en que ese paciente sea llevado a una hemodiálisis. Ahí tenemos dos grupos de comparación: antibiótico empírico versus aquel específico de acuerdo al resultado del cultivo. La presencia de stunning positivo o no para el desenlace de mortalidad. O la comparación entre el ultrafiltrado por clínica versus ultrafiltrado guiado por ultrasonido. Ahí estoy haciendo comparación. Otro ejemplo podría ser este. ¿Existe asociación entre los niveles de ácido úrico y el desarrollo de preeclampsia? ¿Cuál es el punto de ácido úrico que me puede definir si hay mayor riesgo o no de preeclampsia severa? Estos son ejemplos de estudios comparativos. Y estudio comparativo es sinónimo de un estudio analítico. ¿Okay? Ahora, el último componente es cómo yo quiero medir la ocurrencia del desenlace. ¿Lo voy a evaluar por incidencia o prevalencia? Esto depende también del tipo de diseño, si se hizo un seguimiento longitudinal o no. La incidencia es el número de casos nuevos que se presentan en una población, dentro de la población, en un periodo determinado. Entonces, yo solo voy a poder evaluar incidencia, puedo evaluar los casos nuevos en estudios de cohorte y en ensayos clínicos. En estudios como el transversal, donde yo no hago seguimiento, pues solo puedo evaluar el número de casos existentes dentro del total de la población. Entonces, los únicos dos diseños que me permiten conocer la incidencia es la cohorte y es el ensayo clínico. Creo que esa es una de las preguntas que está en su examen. ¿Ok? Ahora, vamos a dar como algunos ejemplos solo para resumir las características de cada estudio. Entonces, un ensayo clínico, ¿cuál sería su principal característica? Que la asignación es asignada de forma experimental. Y aquí, idealmente, tiene que ser asignada de forma aleatoria. ¿Para qué? Para que el investigador no se vea tentado a dejar a los grupos con mejor pronóstico a cierta maniobra o a cierto tratamiento en específico. Entonces, tenemos una condición basal. De forma aleatoria, elijo quién recibe la intervención A o la intervención B, de esta forma, los pacientes asignados al grupo de placebo o al tratamiento activo tienen la misma probabilidad de recibir la maniobra. Lo sigo en el tiempo y evalúo qué tanto se presenta o no el desenlace. Esta sería la generalidad de un ensayo clínico. Para evaluar el desenlace, mi medida de frecuencia sería la incidencia. Entonces, yo evalúo el número de casos nuevos que tuvieron o no enfermedad cardiovascular, o que tuvieron o no alguna complicación específica, o que resolvieron o no el cuadro de apendicitis, y lo que yo quisiera comparar es apendicectomía laparoscópica versus uso de antibiótico. Entonces, esto sería el diseño de un ensayo clínico. Entonces, características. Es un estudio que es longitudinal, es experimental, es comparativo, su frecuencia del desenlace, de medición de ocurrencia del desenlace, es la incidencia. ¿Vale? Ahora, acuérdense de esto, de esta imagen. No todo proyecto de investigación puede ser resuelto con un ensayo clínico. Imaginen, esta es una revisión sistemática en la que se pretendía evaluar los resultados de ensayos clínicos que tomarán en cuenta el uso de paracaídas versus placebo para prevención de trauma y muerte. ¿Qué opinan? ¿Cuántos
ensayos clínicos creen que arroje mi búsqueda? No, pues ninguno. Ninguno. ¿Quién de ustedes querría participar? ¿Quién se propondría para participar en el club? Y con la probabilidad de que les toque placebo. Entonces, yo creo que nadie. Por supuesto que no. Entonces, no toda pregunta de investigación puede ser resuelta con un ensayo clínico. Eduardo, adelante. Hola, buenos días, ¿me escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, claro. Pues bueno, claro, nadie entraría como participante en estos estudios, pero recuerdo que había igual un estudio, eso era un ejercicio académico en el que hacían exactamente esto, la prevención de lesiones, aventándose de un avión con o sin paracaídas. Pero también era otro error metodológico el de este estudio, donde sí hubo participantes, porque en el título estaba mal, porque no explicaba que el avión estuviera volando. Entonces, el avión del que se aventaban en este estudio, igual fue publicado en una revista importante, pero era un trabajo, pues, de metodología. No explicaba que el avión no estaba volando, sino que siempre estaba estacionado. Entonces, ellos no encontraron relación entre aventarse de un avión con o sin paracaídas, porque de ninguna forma fueron lesionados, pero porque la pregunta estaba mal planteada. El avión nunca estuvo volando. Claro, perfecto. Entonces, ahí entra toda la descripción de la metodología, la definición que ustedes hagan de las variables. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por tu ejemplo. Déjenme ver, levantaron la mano. Edmundo. Sí, doctora. Buenos días. Disculpe, la duda Buenos que días. tengo es, cuando hablamos de que la maniobra va a ser factores de riesgo, en ese sentido, ¿es mejor seleccionar solamente un factor de riesgo o sí se pueden tomar en cuenta varios? Porque pareciera ser que siempre la maniobra son dos nada más, o sea, la maniobra más algo comparativo. Pero puede ser que sí se tomen en cuenta varios factores de riesgo. Gracias. Claro, tú puedes evaluar, Edmundo, la maniobra puede ser factores de riesgo y vas a tener que definir cuáles son todos los factores de riesgo. Entonces, aquí sería la exposición o no a comorbilidades, la exposición o no a uso de cierto medicamento previo, la exposición o no, o a estado nutricional, actividad física. Entonces, esa puede ser la maniobra. La complejidad del mundo de cuando tienes una maniobra con distintos elementos es que aumente el tamaño de muestra, porque en tu tamaño de muestra ya no es calcularlo solo para la maniobra o para una sola maniobra, tienes diferentes, pero sí, por supuesto que puede ser necesario. Aquí el principal punto es considerar el tamaño de muestra. Y al final, acuérdense, si tú al final, Edmundo, decides que hay un factor de riesgo principal, lo puedes tomar en cuenta. Pero esto no te exime de la necesidad de tener que evaluar los otros posibles factores de riesgo presentes, ya sea en el estado basal o como maniobras periféricas. Entonces, no te exime y a nadie. Al final, el análisis tendría que ser ese. Sí, evalúa el efecto de la maniobra, pero también de las otras variables participantes. Entonces, puedes definir, ambas opciones son correctas, que elijas solo uno, pero si haces esto, al final, cuando hagas el análisis estadístico, tienes que evaluar no solo el efecto de la maniobra, sino de los otros factores. O bien, enfocarlo desde el inicio a factores de riesgo y la maniobra es cada uno de los factores de riesgo que tú pretendes evaluar. Así que esa es otra opción. Muchas gracias, por tu pregunta, Edmundo. Gracias. Después me pregunta la doctora Chimal. ¿La maniobra pueden ser factores de riesgo o preventivos? No, puede ser también que sean factores pronósticos o factores de prevención, no importa. Es posible llevarlo a cabo. Déjenme ver quién levantó la mano. Natalie, adelante. Hola, doctora, buenos días. Una pregunta siguiendo este comentario de los factores de riesgo como maniobra. En este caso, el grupo comparativo sería, o sea, por ejemplo, en un grupo los pacientes que tuvieron estos factores, o los que yo estoy proponiendo como, o estudiando como posibles factores de riesgo, y el otro grupo sería captar pacientes que no tuvieron estos factores de riesgo, así como para hacerlo comparativo. Exacto. Aquí lo que vas a evaluar, déjenme intentar hacer el dibujo.
Déjenme cambiar la pantalla. Okay. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Entonces, vamos a tener un estado basal. Vamos a tener cada uno de los factores de riesgo, yo lo tendría que evaluar por separado, porque puedo tener exposición o no a cada factor de riesgo. Entonces, esto lo tendrán que hacer para cada uno de los factores de riesgo que ustedes quieran evaluar. La presencia o ausencia, la exposición o no a cada uno de estos factores. Y cómo de forma individual van a poder o no asociarse con la presentación del desenlace. Pero aquí, este ejercicio tendría que estar siendo llevado a cabo para cada factor de riesgo. Entonces, si es un tratamiento y además es el tabaquismo y además es la actividad física, se tiene que evaluar el peso de cada uno de los factores y se evalúa la exposición o no a cada uno de los factores y la presencia o no del desenlace. Esa es de pronto como la dificultad o la complejidad de hacer un estudio que incluya diferentes factores de riesgo, que estos al final van a requerir mayor tamaño de muestra y que cada factor tiene que ser al final analizado como parte del desenlace. Al final, cuando veamos estadística, hay unos modelos que les permiten saber cuál es el peso específico que tiene cada factor dentro del desenlace. Entonces, a lo mejor su factor 1 explica el 5%, el factor 2 el 10% y el factor 3 el 15%. Y además el 3 es modificable. Entonces, esto al final lo pueden hacer con estadística y va a requerir que hagan modelos multivariados para definir cuál es el peso específico de cada uno de estos factores de riesgo. No sé si me expliqué, Natalie. Sí, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Ok, bueno, continuamos con nuestras últimas diapositivas de repaso. Entonces, en el estudio de cohorte, pues ya sabemos que la característica principal del estudio de cohorte es que es un estudio longitudinal, que hay un seguimiento a través del tiempo. Podemos iniciar en el estado basal con sujetos adultos y queremos evaluar el impacto. Aquí puede ser factores de riesgo. Puede ser actividad física, puede ser la dieta, el consumo de algún fármaco. Lo sigo en el tiempo y veo cuántos de estos sujetos a lo largo del tiempo desarrollaron enfermedad cardiovascular y evalúo la exposición o no a cada uno de estos factores y evalúo qué tanto contribuyó cada uno. Esto es un estudio de cohorte, entonces acuérdense, es longitudinal, la maniobra es observacional, el seguimiento a través del tiempo y la medida de desenlace es la evaluación de la incidencia, porque yo puedo detectar a lo largo del tiempo el número de casos nuevos que desarrollaron la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa en un estudio de casos y controles? Yo parto del desenlace. Entonces, tengo sujetos, mis casos van a ser aquellos sujetos que desarrollaron la condición de interés. En este caso, infarto al miocardio. Los comparo con un grupo de población que viene a lo mejor de la misma comunidad o a lo mejor son familiares de estos casos, pero no desarrollaron el infarto. Entonces, casos, infarto. Los controles son aquellos que no desarrollaron, que no tienen el desenlace de interés. Y evalúo cuál fue la exposición a la maniobra. ¿Qué es lo que yo esperaría? Si el tabaquismo es un factor de riesgo para infarto, yo evalúo que estos sujetos que se infartaron tuvieron mayor exposición al tabaquismo. Esto, por ejemplo, fue el tipo de estudio que se llevó a cabo para resolver la pregunta de la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. Los casos son cáncer de pulmón, los controles son pacientes que no tenían cáncer de pulmón y evaluó en el tiempo la exposición a la maniobra. Pero esta cantidad está predefinida por el investigador. Entonces, si hay 300 participantes, puede ser que haya una relación de 1 a 1, 150 serán casos, 150 controles. Aquí yo no puedo evaluar ni prevalencia ni incidencia, porque el investigador está determinando ya la cantidad de casos. ¿Qué es lo que varía aquí? La exposición a la maniobra. ¿Qué tanto en cada uno de los grupos se expusieron a la maniobra? ¿Este diseño les quedó claro?
Sí, perfecto. Ok. Entonces, y finalmente tenemos, entonces, es un estudio que es observacional, es comparativo y acuérdense, no puedo evaluar la frecuencia del desenlace. Tengo casos y controles establecidos por el investigador. Y finalmente pasamos al estudio, a una encuesta transversal. Todo lo mido en el mismo momento. En este momento me voy a la sala de espera, a la consulta externa de una unidad de medicina familiar. Y en este momento evalúo si los pacientes tienen antecedente de tabaquismo, si fuman o no fuman. Y si tienen en este momento o no enfermedad cardiovascular. Todo lo mido en el mismo momento. No sé si primero se dio la enfermedad cardiovascular o primero fue la exposición de tabaquismo, porque todo lo estoy viendo en un mismo momento. Es como si quisiéramos responder la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No podemos saberlo. Aquí se da todo en el mismo momento. Puede ser que algún sujeto nos diga que no fuma, pero tiene enfermedad cardiovascular. Pero no, quizá la razón por la que no fuma es porque ya desarrolló enfermedad cardiovascular. Entonces, los estudios transversales, las encuestas, se hace una medición en el mismo momento. ¿Sale? Ahora, vamos a ver, para concluir en los minutitos que nos quedan, en los 7 minutos que nos quedan de clase, este ejemplo. Vamos a ver el título. El título es Sepsis neonatal intrahospitalaria. Y se complementa diciendo que se va a evaluar incidencia y factores de riesgo. De acuerdo al título, ¿cuál sería el diseño del estudio desde el enfoque metodológico? ¿Quién dice yo? A ver, en el chat. Doctora, ¿podría hacer una corte por la incidencia? Claro. Quedamos que solo había 2 diseños en los que podemos evaluar incidencia. Uno es un estudio de corte y otro es un ensayo clínico. ¿Ok? Y no podríamos evaluar factores de riesgo para sepsis con un ensayo clínico. Imaginen que aleatorizamos al grupo de bebés o al grupo de neonatos y a uno, al atenderlos, nos lavamos las manos y a otros no. Bueno, eso por consideraciones éticas no es posible. Entonces nos queda una cohorte. Por aquí dice Jackie, es un estudio transversal. Jackie, acuérdate que el estudio que es transversal no me permite conocer la incidencia porque es solo una medición en el tiempo. Y la definición de incidencia es el número de casos nuevos en un determinado tiempo. Entonces, para evaluar la incidencia yo necesito tener un seguimiento en el tiempo. Entonces, eso no lo puedo hacer con un estudio transversal. Tiene que ser forzosamente un estudio longitudinal y solo puede ser entonces o una cohorte o un ensayo clínico. Pero vamos a ver qué es lo que dice la metodología de este estudio. Dice que durante 2006 y 2007 se incluyeron 49 casos y 50 controles. ¿Qué opinan? ¿Es correcto? No sería correcto porque en casos y controles no determina la incidencia. O sea, porque ahí más bien es como una relación que, como usted comentó, elige el investigador. Exacto, Natalie. Entonces, aquí, vean, si tuviéramos que calcular la incidencia, 49 y 50, 50% de incidencia. Entonces, aquí ya es el investigador el que lo define. Entonces, aquí es un error metodológico. No checa el título, no coincide el título con la metodología. Entonces, si es un estudio de casos y controles, yo lo único que puedo determinar es cuántos casos había o cuántos controles había por cada caso, en una relación de 1:1. La máxima relación sugerida es 4:1, dependiendo qué tan frecuente es o no la condición de desenlace. Tengo 4 controles por un caso. Entonces, aquí es la única información que yo puedo tener. En el chat me preguntaron
si en un estudio que es transversal puedo evaluar la exposición al factor de riesgo. No es posible, Ricardo, porque solo estás evaluando la presencia o no de un factor de riesgo, pero todo en el mismo momento. Entonces, este diseño no te permite considerar la temporalidad, a menos que tú lo pudieras obtener a través del interrogatorio y evalúes no solo si la presencia de obesidad o no causa enfermedad cardiovascular, sino que consideres el tiempo que tiene de exposición a ese factor de riesgo. Pero con los sesgos de memoria o recuerdo que podría tener al obtenerse esta información. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Ya casi se nos acaba la clase. Nos quedan 2 minutos. Pueden ahorita ir haciendo sus preguntas si es que tuvieran alguna duda. Y finalmente vamos a tener diseños secundarios, que son diseños de integración a partir de estudios primarios. Aquí entran los estudios de revisión, como las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que incluyen el conjunto de la suma de múltiples ensayos clínicos o estudios observacionales. O para las guías de práctica clínica se toman en cuenta, o sea, llevan a cabo las recomendaciones a partir de los resultados de estudios primarios. O para hacer una revisión narrativa, un libro de texto, pues tomamos como base los resultados de proyectos de investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Les encargo, por favor, entonces, que respondan el cuestionario que les mandé en Google Forms. Acuérdense que tienen hasta las 11 de la mañana. La siguiente semana vamos a continuar trabajando. La primera parte de la clase estará enfocada en el diseño arquitectónico, en identificar cada uno de los elementos del diseño arquitectónico, que es la parte que ustedes vieron en el video. Y la segunda parte de la clase con Rodolfo van a revisar sus proyectos de investigación. Entonces, tráiganlos listos para que podamos discutirlo y si tienen duda, bueno, pues en ese momento aclararlo. Me pregunta Jackie, ¿qué estudio tiene mayor validez? Depende para qué lo quieras. De acuerdo al enfoque metodológico, el estudio que tendría mayor calidad. ¿Por qué? Porque puedes controlar todo, casi todo el proceso, o si no lo puedes controlar, lo puedes evaluar. Es un ensayo clínico. El investigador decide, elige a su población con criterios de inclusión específicos, hace una aleatorización para asignar a la maniobra, evalúa si hay tratamientos concomitantes o no, evalúa si hay apego al tratamiento o no, si se presenta algún evento adverso, si se da un tratamiento para evitar algún evento adverso y finalmente para evaluar el desenlace. Entonces, de acuerdo a este enfoque metodológico y a la medicina basada en evidencias, el diseño con mayor calidad sería un ensayo clínico. Pero acuérdense que tiene sus limitaciones, que no todo va a ser posible de resolver a partir de un ensayo clínico. Si quieren evaluar factores de riesgo, no van a poder hacer un ensayo clínico, no van a exponer a un sujeto deliberadamente a su estudio. Entonces, esas serían las limitaciones. Les vamos a compartir para la siguiente semana esto que ya no pudimos ver hoy. Les voy a compartir un video donde les voy a plantear una pregunta de investigación y cómo podrían resolverla con los diferentes diseños, desde un ensayo clínico hasta un estudio transversal. Y en la siguiente semana, pues nos enfocamos a cada componente del diseño arquitectónico. Doctora Chimal, no se preocupe, ahorita les cambio la hora. Para aquellos que ya tienen que regresar a trabajar, se los pongo hasta las 8 de la noche. Así que no se preocupen. Y si estuvieron atentos a la clase, no va a haber ningún problema. Entonces, muchas gracias por su participación, por sus comentarios y aportaciones. Nos vemos la siguiente semana con diseño arquitectónico. Cualquier duda, por favor, me la pueden hacer llegar a mi WhatsApp personal o escríbanlo en el Classroom o en el chat.